Take me down the road that's a little bit windy, to a place they still put sugar in their iced tea, where the women all fine and the love is fair. Yeah, driver. Entrando entonces a los primeros tratados internacionales en materia de la propiedad intelectual, tenemos el Convenio de París, adoptado en el año 1883, justamente en el contexto de la revolución industrial, de la facilidad del intercambio, que en ese entonces era mayor que nunca en toda la historia humana. Entonces, el Convenio de París es aquel que sienta las bases legales para lo que conocemos como el derecho de la propiedad industrial, en este caso, el derecho a la propiedad industrial moderno. En este sentido, el Convenio de París nos establece un par de principios fundamentales de cómo funciona esta nueva rama del... Bueno, no tan nueva, porque ya había tenido cierto tema de patentes en la República de Venecia. Sin embargo, ya a nivel internacional, reconocido por múltiples estados, este derecho de la propiedad industrial se consagra dos principios fundamentales precisamente que vienen del Convenio de París. El primero es el principio del trato nacional, que establece que, esencialmente, que los estados partes contratantes del Convenio de París deben de darle la protección a las invenciones, a las patentes y a las otras figuras que protege el convenio, que incluyen patentes, modelos de utilidad, marcas, diseños, dibujos, modelos industriales y muchas otras cosas, por supuesto. Incluso temas de marcas conocidas, marcas famosas, son abordadas por el tema del convenio, el mismo Convenio de París y sus revisiones. En este caso, el principio del trato nacional, volviendo a este, exige que los estados contratantes protejan las figuras de otros países como si se tratase de nacionales propios, de temas propios. Y con ello también se tiene el principio del derecho preferencial, que es un poco consecuencia del principio del trato nacional. El principio del derecho preferencial establece que según el tipo de figura, una persona solicitante de la protección de su derecho tiene entre 6 o 12 meses de tiempo que constituye un derecho preferencial. Es decir, si yo presento una solicitud para una patente, para una invención nueva que realizo en México, yo tendría ese derecho preferencial para solicitar esa misma patente, por ejemplo, en los Estados Unidos. De esta suerte, si otra persona en los Estados Unidos quiere patentar lo que yo ya solicité, la misma cosa para la cual yo solicité una patente en México, mi solicitud tendrá preferencia sobre la de la otra persona, toda vez que yo la presenté primero en otro país contratante. Evidentemente tiene sus límites temporales, pero es fundamental para proteger de los posibles abusos que puedan ocurrir en tema de, como diría coloquialmente, agandallarse las patentes en otros países. En tiempos más recientes, una de las jurisprudencias más interesantes que encontramos es la del Havana Club. El caso Havana Club es un caso del siglo XXI que surge del conflicto entre una empresa de las Bahamas, Bacardi Limited, y una empresa francesa. Ambas se peleaban justamente el uso de esta marca llamada Havana Club. Y pues el principal objeto de la litis era una disposición normativa, una ley estadounidense, la sección 211 del Appropriations Act, la cual establecía... Oh Dios mío, creo que se puede escuchar. No, la cual establecía que en el marco de la Revolución Cubana, aquellas personas que fueran expropiadas de sus derechos y de sus compañías tuvieran que recurrir a esta ley, y al hacerlo tendrían que requerir el permiso de los dueños originales de la marca para poder renovar. Entonces, ante esto, la Unión Europea pues presentó esta controversia ante un panel de la Organización Mundial del Comercio, el cual encontró que, en efecto, esta disposición normativa iba en contra del principio del trato nacional, toda vez que imponía a los nacionales cubanos un problema procesal, unos procesos extra que no se le exigirían a los nacionales propios de los Estados Unidos. Con ello, podemos pasar al siguiente tratado, que también es fundamental, en este caso, para el copyright moderno, para los derechos de autor modernos. El Convenio de Berna, establecido en 1886, que va el mismo convenio, el mismo título, el convenio lo dice, sobre obras literarias artísticas, que es el término amplio que en el artículo 2, párrafo 1 del convenio, se define de una manera muy amplia, con muchas otras figuras artísticas, literarias, incluso científicas de la época y de sus posteriores revisiones. El Convenio de Berna establece, al igual que el Convenio de París, tres principios fundacionales del tema de los derechos de autor. Por un lado, tenemos el principio del trato nacional, que funciona de la misma forma que en el Convenio de París. Tenemos también el principio de la protección automática, que implica que el derecho de autor se empieza a proteger a partir de que se plasma la obra, y no precisamente a partir del registro de esta. Y finalmente el principio de la independencia de la protección, que establece justamente que la protección debe de darse independientemente del país donde se registre esta marca, siempre que se encuentren entre los estados contratantes del Convenio de Berna.
Además, nos establece unas protecciones mínimas muy interesantes para los autores. En este caso, nos habla el convenio de Berna, que son derechos de autorización, o sea que las siguientes conductas se pueden realizar solamente con la autorización del autor. Me refiero, por supuesto, a la traducción, a que la obra primigenia sea pronunciada, representada o ejecutada en público, según sea el caso, a que se realicen adaptaciones o transformaciones de la obra, y a que se realicen adaptaciones y reproducciones cinematográficas de obras que puedan ser literarias, artísticas, teatrales, entre otras. Por ello, en tiempos más recientes, los tratados han evolucionado para abordar temas más específicos de la agenda internacional actual. Uno de ellos, por ejemplo, es el Tratado de Marrakech para personas con discapacidad visual, adoptado en el 2013. Es un tratado con un claro sentido más social y humanitario, cuyo objeto, cuya razón de ser, es facilitar el acceso a personas con discapacidad a textos impresos y literarios. En este sentido, no solamente permite el intercambio de materiales en estos formatos accesibles, sino que obliga a los Estados parte a incluir dentro de su normativa interna excepciones a los derechos de autor precisamente para permitir y propiciar, promover pues que se den ese tipo de obras en formatos más accesibles. Sus objetos es que busca aumentar la concientización de los retos enfrentados por personas con discapacidad, mejorar el acceso a la educación y mejorar la integración social y la participación cultural de estas personas. Muy bien, pasando entonces al convenio de fonogramas, conocido coloquialmente como el Convenio de Ginebra sobre fonogramas, adoptado en 1971, tiene como objeto proteger a los productores de fonogramas de un estado contratante contra la producción, distribución e importación de copias, obviamente sin su consentimiento o autorización, en otros estados contratantes. El principal vehículo a través del cual el Convenio de Ginebra sobre los fonogramas realiza esto es a través de la obligación de los estados contratantes de adoptar medidas de derecho interno para proteger justamente a los productores en este caso. La protección mínima que es establecida por el convenio es de 20 años. Sin embargo, muchos países que la extienden hasta 50 años, reconocido incluso por la OMPI. El tratado obviamente es fundamental en estos días, y especialmente con el auge de la globalización y la masificación del Internet, que permite una gran facilidad para copiar y distribuir cosas sin consentimiento de nadie a través de los medios electrónicos. La principal función de este convenio entonces es proveer de certeza jurídica a los artistas y sobre todo a los productores de estos fonogramas. Asegura finalmente que los productores estén alineados con los derechos, o sea, que sus derechos se alineen entre los países. Con ello tenemos también la Convención de Roma. El Convenio de Roma justamente va sobre los artistas, intérpretes o ejecutantes, adoptado en 1961. Protege a varios figuras relacionadas con la producción artística, desde los intérpretes, los productores y organismos que los difunden. Esta red de derechos conexos otorga, en este caso, al artista la primacía, el control sobre el uso de su trabajo, permitiendo o negando permisos para su utilización. Esto nos recuerda inmediatamente de aquellas disposiciones, de aquellos derechos de autorización establecidos desde los 1800 mediante el Convenio de Berna. Asimismo, de manera muy similar a la Convención de Ginebra sobre fonogramas, la Convención de Roma usa como vehículo la adopción de medidas de derecho interno. La protección mínima que establece es de 20 años, pero la misma OMPI reconoce que varios países ofrecen un periodo mayor de protección. Es vital, igual que el convenio sobre fonogramas en la era digital, donde la distribución es muy común, especialmente sin consentimiento de nadie. Y brinda protección en todos los países, evidentemente, que son contratantes de este tratado. Pasamos al siguiente tratado, el cual pues, es el Tratado de Beijing sobre sus interpretaciones y ejecuciones audiovisuales. Este tratado fue firmado en el 2012 y se podría llegar a decir que llega a marcar un antes y un después en la protección de los derechos intérpretes audiovisuales, así como actores y cantantes. Y pues sí, este tratado no solo otorga derechos económicos, o sea, se permite, ¿no?, que los artistas puedan obtener ingresos derivados de explotación comercial de sus interpretaciones, sino que también asegura pues alguno que otro derecho moral, como pues pueden ser, no sé, el derecho a la integridad de sus actuaciones, y pues así de esta manera los intérpretes tienen mayor control sobre cómo utilizan sus obras, lo cual pues es bastante clave en un mundo donde cada vez más se digitaliza, y pues estos llegan a tener una duración mínima de 50 años desde la fijación de la interpretación. Y pues el tratado refuerza la posición de los artistas, facilitando la negación de contratos más equitativos. No obstante,
Existen precauciones acerca de las posibles restricciones al uso justo en plataformas como YouTube, o sea, lo que podría llegar a limitar la libertad creativa y el acceso de contenidos por parte del público. El siguiente es el Arreglo del Madrid, el cual fue firmado en 1891, hace bastante tiempo. Sigue siendo uno de los acuerdos internacionales más importantes en materia de protección de indicaciones de procedencia de productos. Este acuerdo tiene como objetivo, pues, obviamente principal, evitar la falsificación y el uso engañoso del origen de los bienes, y pues asegurar que los consumidores no sean engañados sobre el verdadero origen de los productos que ellos están comprando. En clase veíamos así como las fresas o en sí la cajeta, o sea que son cosas pues así al igual que, o sea, las personas puede que quieran adquirir cierto producto porque viene de cierto lugar. Entonces pues este tratado entra aquí en juego y pues esto es particularmente importante para proteger obviamente a los productores locales que dependen de la autenticidad de los productos para competir en el mercado global. Y pues además el acuerdo permite la confiscación de productos falsificados, lo que garantiza que los bienes representen auténticamente su origen y promuevan pues la transparencia comercial. Pasamos al Tratado de Nairobi. Esta la verdad a mí sí me voló la cabeza, no sabía que existía. O vaya, eso. Fue firmado en 1981 y promovido por la OMPI, de hecho. Es crucial para proteger el uso del símbolo olímpico, el cual es un emblema con un enorme valor simbólico y comercial. Y este acuerdo obliga a los Estados miembros a prohibir el uso comercial no autorizado del símbolo. Así, pues, obviamente preservando su exclusividad y asegurando que mantenga su significado. Dicho esto, la protección de este símbolo no solo evita su explotación indebida, sino que es esencial para garantizar la sostenibilidad financiera del movimiento olímpico, ya que, pues, obviamente protege los intereses del Comité Olímpico Internacional, o sea, el COI, y sus patrocinadores, evitando pues la dilución de valores pues, del símbolo en sí. Pasamos al siguiente, el cual es el Tratado sobre el Derecho de las Patentes. El tratado tiene como un objetivo armonizar y simplificar los procedimientos para la obtención de patentes en los países contratantes. Una de las características más importantes que se puede llegar a decir de este tratado es que establece un requisito máximo de lo que pueden solicitarse para el registro de una patente, lo cual termina asegurando que los países no puedan imponer exigencias excesivas a los solicitantes de estas patentes. Además de este tratado, prevé procedimientos para que los derechos del solicitante no se pierdan en caso de que haya incumplimientos en requisitos formales o plazos, lo cual pues termina siendo bastante crucial para garantizar que los inventores puedan proteger sus innovaciones de manera justa. Así, pues esto obteniendo simplifica el proceso de obtención de patentes y haciéndolo más accesible y eficiente para todos. Pasamos al siguiente, que es, bueno, por mi parte el último, el Convenio de Bruselas. Este fue un tratado firmado en 1968, el cual representó un avance crucial en la armonización de las reglas jurisdiccionales dentro de la Comunidad Europea. Este tratado se estableció con un sistema uniforme y claro para la ejecución y sentencias de la asignación de jurisdicciones en casos civiles y comerciales en los Estados miembros. Un punto innovador es que permite demandar no solo en el domicilio del demandado, sino también en el lugar donde ocurrió el daño, lo que pues efectivamente termina facilitando el acceso a la justicia y pues obviamente garantizando la protección de los derechos y refuerza la confianza mutua entre los sistemas judiciales. Esta flexibilidad ha mejorado el comercio transfronterizo, reduciendo las barreras judiciales y pues obviamente brindando seguridad jurídica a los ciudadanos de las empresas. El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas está basado en el Tratado de Derecho de Marcas, sin embargo no es un reemplazo de este. Por el contrario, es un complemento, se puede estar suscrito a los dos tratados sin que haya alguna implicación negativa o algún problema entre los dos tratados. A diferencia del Tratado de Derecho de Marcas, contempla las protecciones digitales. Ahora, el Tratado de Derecho de Marcas está basado para simplificar los procesos para registrar una marca. Contempla un proceso de 3 fases, siendo la solicitud de registro, los cambios posteriores al registro y la renovación. En cuanto a la renovación, se da una vigencia de 10 años a la marca y puede ser renovada un número indeterminado de veces. El Tratado de Washington está diseñado para asegurar los esquemas de trazado y los circuitos integrados que pudiera haber dentro de estos.
aunque no tiene necesariamente que pertenecer a un grupo, el circuito integrado, para que pueda ser asegurado por el tratado. Tiene una duración mínima de 8 años y no le permite hacer reservas a los contratantes, es decir, no pueden hacer reservas sobre algún artículo que no les parezca dentro del presente tratado. El Tratado de la OMPI sobre derechos de autor tiene un enfoque hacia el mundo digital. Está diseñado para proteger dos cosas principalmente: los programas de ordenador y las bases de datos que pudieran. Como se ve en la imagen, hay varios programas de ordenador. Está el Word, está PowerPoint, Google, Mozilla Firefox, Skype, todos programas que están protegidos precisamente por este mismo tratado. Y se tiene una duración mínima de 50 años para la cosa protegida. Finalmente está el Tratado de la OMPI sobre la interpretación o ejecución y fonogramas. Este beneficia específicamente a los artistas y a los productores, tiene una duración mínima de 50 años y finalmente estableció una asamblea para mantener y desarrollar las modificaciones que pudiera haber en el presente tratado. Bueno, siguiendo con los tratados internacionales de registro. Primero está el Tratado de Budapest, que abarca acerca de los depósitos de los microorganismos, que a diferencia de los otros procesos de las patentes, depositar el microorganismo es un requisito de la difusión de los microorganismos para las patentes. Entonces lo que hace este tratado es que si yo soy el solicitante, yo puedo acudir a una de las instituciones que están avaladas por la OMPI, por ejemplo en México, deposito el microorganismo y me lo van a hacer válido si quiero solicitar la patente en Estados Unidos, como que ya lo deposité válidamente. Esto no significa, voy a clarificar, que vas a sacar la patente en todos los demás. No, tienes que como quieras hacer el trámite en todos los estados donde tú quieras tener esa protección. Sin embargo, el depósito solo lo tienes que hacer una vez y es una gran ventaja de este tratado internacional. Se cuentan en la actualidad con 51 instituciones que son registradas por la OMPI y las tenemos a continuación. Ahora, tenemos el Tratado de Haya. Este tratado permite a los solicitantes registrar sus dibujos y modelos industriales y que esto tengan protección en los demás estados contratantes. Ahora, este tratado tiene dos actas que están vigentes, una de 1960 y una de 1999. Sin embargo, antes del 2009 se tenían tres actas, pero el acta de 1934 dejó de estar en vigor a partir del 2009. Una gran ventaja de este tratado es que se pueden registrar hasta 100 dibujos o modelos industriales y estos van a tener protección en todos los estados contratantes siempre y cuando se cumplan con los requisitos. Ahora, la duración de esta protección que se va a tener es de 10 a 15 años como máximo, dependiendo de qué acta uses. Si usas el acta de 1960, tiene una duración máxima de 10 años, el acta de 1999 tiene una duración máxima de 15 años. Sin embargo, si el estado en donde yo quiero solicitar una protección adicional en su legislación nacional tiene una duración adicional a esos 15 años, por ejemplo, en México la duración es de 25 años para la protección de los diseños industriales, entonces yo puedo, adicional a esos 15 años, solicitar estos 10 que todavía me quedan en México y tendría la protección válida de mis diseños siempre y cuando yo lo solicite. También tenemos el Arreglo de Lisboa. Este tratado internacional protege las denominaciones de origen de los países. Es sumamente conveniente, ya que los estados pueden registrar sus denominaciones de origen ante la OMPI. Estos van a ser certificados y van a tener protección entre todos los estados partes del tratado internacional. Adicionalmente, este tratado fue modificado con el Acta de Ginebra, la cual se introdujeron las indicaciones geográficas a las protecciones. Entonces ya no nomás son las denominaciones, sino que también los estados podrán proteger sus indicaciones geográficas. Esto resulta ser bastante ventajoso, dado que con un solo trámite que realices ante la OMPI tendrás la protección con los estados que soliciten ser parte de este tratado internacional. Para México, por ejemplo, es muy ventajoso este tratado, ya que tenemos múltiples denominaciones de origen e indicaciones geográficas, como lo es el tequila, el mezcal, el café de Veracruz, el ámbar de Chiapas, entre muchas otras. Ahora les hablaré sobre el Arreglo de Madrid. El Arreglo de Madrid
es adoptado en 1891, el cual es un tratado que establece un sistema para el registro internacional de marcas, en el cual solo puede presentarte la solicitud de registro internacional la persona física o moral jurídica que esté vinculada mediante el establecimiento, el domicilio o la nacionalidad con parte del comprobante del arreglo del protocolo, en el cual algunos de los beneficios son que el registro es centralizado y simplificado, tiene una validez de 10 años y es renovable, y por último la modificación gestionada de manera centralizada. Ahora les hablaré sobre el Protocolo de Madrid. El Protocolo de Madrid, gestionado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, permite a las empresas registrar sus marcas en varios países mediante una solicitud única en español y con tarifas unificadas. Este sistema facilita la expansión internacional de las marcas y fomenta una inversión extranjera. Algunas de las ventajas, como se dijeron hace rato, es que esta solicitud es en español, tiene tarifas unificadas, tiene una expansión y protección internacional y simplificada, y en México fue adaptado en el 2013. Aquí les puedo enseñar una tabla del gobierno mexicano donde podemos encontrar las diferencias entre el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid, donde se puede ver que hay unas diferencias desde en dónde se registran, la cantidad de meses y plazo que tienen cada una y la vigencia de esto. Por último, les hablaré sobre el Tratado de Cooperación en materia de patentes. Este tratado permite a los inventores y empresas solicitar protección de patentes en más de 150 países con una solicitud internacional única, en el cual el procedimiento se presenta a través de la Oficina Nacional de Patentes o directamente ante el OMPI, en el cual se hace una evaluación preliminar para ver si esa variable ya existe, y una vez eso se emiten a la administración para ver si se puede dar o no esta patente. Y algunas de las ventajas que tenemos es la simplificación del proceso de solicitudes de patente, protección global de innovaciones, opciones para continuar, modificar o retirar la solicitud según los resultados que te hayan dado, y por último, refuerza la protección de propiedad intelectual, ya que se asegura de que solo exista una patente para cada tipo. Ahora que ya hemos hablado acerca de cómo los tratados internacionales han formado y unificado el derecho intelectual en su registro y en diferentes ámbitos a través de diferentes países, también hay que hablar de cómo ha logrado unificar la clasificación de la información y de los registros de derechos que reciben todas las instituciones registrantes o registradoras en cada uno de los países. Existen principalmente 4 acuerdos que son utilizados para generar la clasificación de todos los registros de derechos que reciben los países. El primero de estos es el Arreglo de Locarno, que sirve para registrar tanto los diseños, los modelos y los dibujos industriales. Este acuerdo fue firmado el 8 de octubre de 1968 en Suiza y cuenta hasta la fecha con 62 países contratantes. México se unió en el 2000. Es importante también distinguir que a este convenio y a estos arreglos generados por la OMPI se puede unir cualquier persona que también sea contratante del Convenio de París. Este arreglo específicamente logra dividir a los diferentes diseños, modelos, dibujos industriales en clases y subclases. Y de ahí se desprenden listas de productos que constituyen cada dibujo o cada modelo. Cada uno también incluye una nota explicativa, de manera en la que si tú eres la institución que está realizando los registros, puedes fácilmente ubicar específicamente qué subclase y qué clase pertenece cada tipo de dibujo o de modelo, dependiendo de la explicación que la propia OMPI otorga a cada una de estas. Igualmente, algo que se va a poder observar a través de todos los arreglos o todos los convenios es que cada uno cuenta con explicaciones o notas específicas, y la nota específica que se da en este tipo de arreglo es que cuando se cuente con algún diseño, algún dibujo del cual no se tiene una categoría específica, entonces se tiene que agregar a la categoría del producto o del objeto del cual se está haciendo un diseño o un dibujo industrial. Como segundo arreglo tenemos el arreglo de Niza, que este es uno de los más utilizados en todo el mundo. Fue firmado el 15 de junio de 1967. Ahorita a la fecha se utiliza por más de 150 oficinas a nivel mundial, y México se unió igualmente en el año 2000. Este sirve para la clasificación de productos y servicios para el registro de su marca. Cuenta con 34 clases que dividen a los tipos de productos y 11 clases que dividen a los tipos de servicios. Y un indicativo de que este es uno de las clasificaciones más utilizadas es que tanto se actualiza. Esta clasificación se actualiza cada 5 años, es decir, cada 5 años se emite una nueva versión de la clasificación de Niza, y además de eso, cada versión de cada 5 años se actualiza anualmente con un nuevo documento que le genera versiones o cambios específicos sin cambiar la versión total.
Entonces eso nos habla de la utilidad y qué tanto es relevante la clasificación de NISA en el mundo, debido a que genera la necesidad de estarlo actualizando y actualizando y actualizando, cosa que no vemos en todos los tipos de clasificaciones. El propósito, recordemos, de registrar una marca es generar una distinción en el mercado entre competidores, y por lo tanto es muy importante el registro de NISA para poder ahora sí diferenciar productos y servicios. Y algo curioso es que realmente lo único que busca proteger este tipo de clasificación es, como menciono, que no exista dos productos con la misma marca y que sean exactamente iguales y que no sean distinguibles por el consumidor, por lo cual en la práctica sí es posible que haya dos marcas que son similares, pero que una se encuentre en una clasificación de producto y otra en otra clasificación de producto distinta, o inclusive llega a haber situaciones en las que se puede realizar un registro de marcas similares en una misma clasificación, ambas, sin embargo, que tengan subclasificaciones distintas, como lo pudieran ser, no sé, servicios de restaurantes, en donde uno es una cafetería y el otro es un restaurante de cocina de especialidad. Como tercer arreglo tenemos el arreglo de Estrasburgo, disculpen la pronunciación. Sin embargo, es importante que este también se llama como el arreglo CIP, por Clasificación Internacional de Patentes, que es el tipo de clasificación que se deriva de este arreglo. Fue firmado en 1971 por, a la fecha, 65 estados, y México igualmente se unió en el 2000. Y este es el tipo de arreglo o de clasificación con el cual cuenta mayor información entre todas las clasificaciones. Cuando se recopilan todos los datos, todas las divisiones y las subdivisiones dentro de este arreglo, se tienen más de 80,000 subdivisiones, y este es uno de gran relevancia porque recordemos que para la patente uno de los requisitos más importantes es que sea innovador, es que sea algo que no se maneje en otro tipo de productos y que rompa el estado de la técnica. Es decir, que para ese momento en el tiempo sea ahora sí que el siguiente nivel lo más trascendental en tecnología al momento. Y este arreglo es bastante importante porque es una de las bases de datos más completas, con mayores registros de todos los productos e invenciones que se están realizando al momento. Entonces es fácil para las personas de las instituciones que hacen los registros el buscar a través de esta clasificación en dónde se encuentra el estado de la técnica actual, y así poder determinar si un nuevo registro de patente si lo vence o no lo vence. Se dice por parte del OMPI que existen cada año alrededor de 2 millones de documentos en relación a las patentes que utilizan esta clasificación, y eso también nos demuestra de lo tan importante que es a través del mundo. Y este también podemos decir que es uno de los modelos, de las clasificaciones que tienen más especificación o más división de grupos y subgrupos, como lo podemos ver en la pantalla. O sea, en otras clasificaciones teníamos simplemente clases y subcategorías, cuando en este tenemos hasta 4 niveles. Tenemos 8 secciones amplias, y de ahí se derivan clases, y de ahí se derivan subclases, y de las subclases se derivan grupos principales y subgrupos, lo cual nos ayuda a que la información sea más y más específica. Y por último tenemos el Acuerdo de Viena. Este sirve para la clasificación de los elementos figurativos de las marcas. Este fue firmado el 12 de junio de 1973, igualmente por México en el 2000, y cuenta con 38 estados suscritos. Y lo que hace es que este tiene una diferente manera de categorizar la información, ya que utiliza como nomenclaturas de números compuestos, en donde el primer número, que es un número entre el 1 y el 29, habla acerca de su categoría. Luego el segundo número, que es entre el 1 y el 19, habla de su división, y el tercer número, entre el 1 y el 30, habla de su sección. Y como podemos ver en el ejemplo, un elemento figurativo se clasifica como la categoría seres humanos, y luego de ahí se va a la división de niños, y luego de ahí a la sección de niñas, para que cuando se presente un elemento figurativo que sea una pequeña niña, se componga el número de su clasificación, y así se le pueda encontrar un lugar específico dentro del Acuerdo de Viena. Ahora, hemos mencionado acerca de las diferencias entre todos estos tratados y clasificaciones. Sin embargo, comparten 4 similitudes bastante grandes y que son muy relevantes para todas las clasificaciones. La primera es que estos son meramente administrativos, pero cada país sigue manteniendo el poder de determinar su alcance legal, qué tanto valor le da, qué tanto valor no le da, y de determinar si esa clasificación va a ser la clasificación principal utilizada en su país, o si va a ser subsidiaria o complementaria de algún otro tipo de clasificación. Igualmente, cada uno de estos acuerdos determina que va a existir un comité ejecutivo que va a llevar a cabo todos los actos de administración en relación con la propia clasificación, y cada país que es parte de estos acuerdos y de estos convenios tiene representación dentro de este comité ejecutivo. Complementario al comité ejecutivo, también se les brinda con oficinas internacionales y un fondo de finanzas a cada una de estas clasificaciones para poder realizar todas las administraciones internas. Y por último, es que estos tipos de clasificaciones no solamente son utilizados por países, sino también por organismos internacionales, como lo puede hacer la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea o la Organización Africana de la Propiedad Intelectual, entre muchas otras.
Esto ha sido un poco acerca de todos los tratados internacionales que rigen el derecho intelectual y de cómo se componen los tratados internacionales en la clasificación, en el registro y en la teoría que forma alrededor del derecho intelectual. Muchas gracias por haber escuchado nuestra presentación. Go bet another six pack, bet I make a comeback.